Curso de Electrónica Analógica, Capítulo 7. Amplificación y amplificadores. Introducción. En este séptimo capítulo de tu curso de Electrónica Analógica, vamos a analizar ya no un dispositivo en especial, sino un conjunto de dispositivos que forman un circuito completo, el amplificador. Este circuito suele construirse con componentes discretos como los transistores bipolares o los transistores de efecto de campo, además de algunos componentes auxiliares como resistores, bobinas, capacitores, transformadores, etc. Este tipo de circuito es, con mucho, el más ampliamente usado en electrónica, así que su estudio y dominio resulta indispensable para cualquiera que desee o necesite conocer los principios de la electrónica básica. Que tengas mucho éxito. A continuación, te presentamos el índice de lecciones que estudiaremos en este capítulo. Lección 7.1. Introducción a la amplificación y a los amplificadores. Lección 7.2. Configuraciones de los amplificadores. Lección 7.3. Circuitos de polarización. Lección 7.4. Clases de operación. Lección 7.5. Acoplamiento entre etapas de amplificación. Lección 7.1. Introducción a la amplificación y a los amplificadores. Introducción a los amplificadores. Uno de los circuitos electrónicos más usados es el amplificador. Este circuito recibe una señal de entrada de cierta amplitud y la entrega agrandada o amplificada en su salida. De hecho, cualquier equipo electrónico de los que empleamos diariamente para nuestra comunicación, seguridad, orientación, entretenimiento, trabajo, etc., suele contener uno o más circuitos amplificadores. ¿Qué más hacen los amplificadores? Como la mayoría de los circuitos y equipos electrónicos requieren que las señales con las que trabajan tengan una fase, frecuencia y amplitud específicas, es necesario el uso de algunas etapas de amplificación que, aparte de amplificar la señal que se le proporciona, realicen algunos otros ajustes en dichas señales. Varias funciones de los amplificadores. Por ejemplo, un circuito amplificador, al mismo tiempo que agranda la señal que se le proporciona, puede correr o alterar la fase de la señal o seleccionar o rechazar ciertas frecuencias específicas. También puede amplificar su voltaje, amplitud o potencia e incluso acoplar impedancias para obtener la máxima transferencia de potencia de un circuito a otro. ¿Qué es un amplificador? La mayoría de los amplificadores se diseñan para reproducir en forma agrandada una señal dada. Si el amplificador posee características ideales, amplificará la señal de entrada sin introducir irregularidades conocidas como distorsión. En realidad, ningún amplificador está libre de ellas, pero por lo general se logran minimizarlas a niveles aceptables. ¿Cómo se construye un amplificador? Los amplificadores se construyen usando uno o más transistores bipolares o FETs o un circuito integrado. Se deben emplear además componentes pasivos asociados como resistores, capacitores, inductores, transformadores, etc. Tipos de amplificadores. Desde un punto de vista básico, existen dos tipos de amplificadores, uno de voltaje y dos de potencia.
En el primer caso, el amplificador acepta una señal de entrada de corriente alterna, cuyo voltaje de pico a pico puede estar en el rango de los milivolts y entregar una señal de salida de algunos volts de pico a pico o aún mayor. Amplificadores de potencia. En el segundo caso, el amplificador puede recibir una señal de entrada de solo unos pocos miliwatts y entregar en su salida una señal de varios watts o aún cientos de watts. Esto lo hace amplificando el voltaje y la intensidad de la señal original. ¿Cómo amplifica un transistor? El circuito mostrado nos servirá como modelo para explicar cómo es que un circuito transistorizado es capaz de amplificar. Observa en primer lugar que se está aplicando una señal senoidal de entrada que se denomina voltaje de entrada. Esta señal es la que va a amplificarse. Existe un resistor de carga RL a través del que va a circular IC y del cual se tomará la señal de salida ya amplificada. El voltaje de la señal a amplificar se estará sumando o restando constantemente con el voltaje de polarización directa VEE. Es decir, IE estará variando, subiendo y bajando de acuerdo con las variaciones de la suma de las dos tensiones presentes en la entrada, la de la señal y la de polarización VEE. Como la unión emisor-base está polarizada directamente, su impedancia es muy baja, por lo que cualquier pequeña variación de la señal de entrada producirá una gran variación de IE y, como es natural, de IC también. Como la unión base-colector está polarizada inversamente, su impedancia es muy alta, por lo que si conectamos un resistor de carga RL de alto valor, este casi no altera la magnitud de la IC que estará circulando. Sin embargo, el alto valor de RL causará grandes variaciones de la tensión de salida a través de él, y como IC es casi igual a IE, las variaciones de la señal de salida serán una imagen exacta de las de la señal de entrada, pero mayores, es decir, amplificadas. ¿Dónde se emplean los amplificadores? Los amplificadores son esenciales en la mayoría de los equipos electrónicos. Tanto en los equipos para uso civil como en los equipos para uso militar, los amplificadores juegan un papel vital. Igualmente, en el área automotriz, la aviación, la industria, la investigación y la exploración espacial, los amplificadores resultan indispensables. Prácticamente no hay equipo electrónico que no incluya alguna clase de amplificador. Lección 7.1. Guía de estudio. A continuación te presentamos la evaluación de la lección 7.1 de tu curso de Electrónica Analógica. Contesta correctamente las siguientes preguntas. Continuación de la evaluación. Continuación de la evaluación. Continuación de la evaluación. Continuación de la evaluación. Ahora te
presentamos la matriz de respuestas de las lecciones del capítulo 7 de tu curso de electrónica analógica. En esta columna podrás observar las respuestas correctas de la lección 7.1. Lección 7.2. Configuraciones de los amplificadores. Configuraciones transistorizadas. En la lección anterior aprendimos lo que es un amplificador, así como su construcción básica. Las explicaciones que leíste te permitieron ver que muchos de estos circuitos se construyen empleando transistores bipolares comunes, aunque también se emplean FETs o incluso sistemas completos de amplificación en forma de circuitos integrados. 3 configuraciones transistorizadas. Ahora, retomando los principios de los amplificadores a base de BJTs, te comentamos que en estos circuitos el transistor usado puede conectarse al resto del circuito en 3 formas distintas. Igualmente, si el transistor empleado fuera un FET, también existen 3 formas de conectarlo al resto del circuito. ¿Cuáles son estas 3 configuraciones? A cada una de estas 3 formas de conectar un BJT o un FET al resto del circuito se le denomina configuración. Si se trata de un BJT, las 3 configuraciones son 1. Base común, 2. Emisor común, 3. Colector común. Configuración en emisor común. La figura anexa muestra la primera de las 3 configuraciones o formas de conectar un transistor al resto del circuito. Corresponde a un circuito emisor común. Nota que el emisor está conectado al circuito de entrada a través de la batería VBB y al circuito de salida a través de la batería VCC. Por esta condición se dice que el emisor es común a la entrada y a la salida. De ahí su nombre de emisor común. Configuración en base común. Esta es la configuración base común, pues la terminal de base del transistor está conectada a los circuitos de entrada y salida a través de las baterías correspondientes. Como veremos más adelante, cada una de las 3 configuraciones posee características propias que las hacen atractivas para aplicaciones distintas. Configuración en colector común. Esta es la tercera configuración y se conoce como colector común, por la razón que ya imaginarás. Esta configuración se emplea principalmente para acoplar etapas con diferentes impedancias. A veces se le conoce como seguidor de emisor. La diapositiva que sigue contiene una tabla comparativa de las principales características de cada una de las 3 configuraciones transistorizadas que acabamos de mostrar. Ahora te presentamos una tabla resumen de características de las configuraciones de los circuitos de transistor. Te invitamos a que pauses el video para que la revises detalladamente. Lección 7.2. Guía de estudio. Ahora te presentamos la evaluación de la lección 7.2 de tu curso de electrónica analógica. Contesta correctamente las siguientes preguntas. Continuación de la evaluación. Continuación de la evaluación. Continuación de la evaluación.
Continuación de la evaluación. Continuación de la evaluación. Ahora te presentamos la matriz de respuestas de las lecciones del capítulo 7 de tu curso de Electrónica Analógica. En esta columna podrás observar las respuestas correctas de la lección 7.2. Lección 7.3. Circuitos de polarización. Introducción a la polarización. Los circuitos amplificadores descritos hasta ahora han sido representados con un par de baterías para obtener sus voltajes de polarización. En la práctica, eso no se hace así, sino que se emplea una sola fuente de tensión, junto con elementos resistivos y capacitivos, que ayudan a aplicar esa única tensión a cada uno de los terminales del transistor. Por ser los más comúnmente empleados, los ejemplos de polarización que se analizarán a continuación se refieren principalmente a circuitos de emisor común. Polarización de base. Uno de los sistemas de polarización más simples es el que se muestra en la figura y se conoce como polarización de base. Observa que se emplea una sola batería VCC para proporcionar las tensiones requeridas en la base y en el colector. El voltaje VCC se aplica al colector vía RL y a la base a través de RB. Este circuito es igual que el de la diapositiva anterior, pero aparece como lo veríamos en un diagrama electrónico. Observa que en este ya no aparece el símbolo de la batería, además de referir todas las tensiones respecto a tierra. Nota que a través de la conexión a tierra, el emisor es parte del circuito de entrada y de salida, es decir, se trata de un circuito de emisor común. Polarización con retroalimentación de emisor. Un circuito práctico de amplificación transistorizado debe ser capaz de compensar los efectos de las variaciones de temperatura, ya que éstas afectan el desempeño del transistor. Esta figura es un arreglo como el de la figura anterior, pero ahora contiene un resistor RE entre tierra y el emisor. Este resistor forma un conjunto en serie con RB y la unión emisor-base del transistor, es decir, entre tierra y VCC. Si se diera un incremento de la temperatura en el transistor, IC tendería a incrementarse, lo que haría crecer la caída de tensión en RE, controlando a IB y por tanto IC. Este sistema se conoce como polarización con retroalimentación de emisor. La figura de la izquierda incluye un capacitor en paralelo con RE. Se trata de un camino para el paso del componente de corriente alterna de la señal de entrada, para evitar que pase a través de RE y modifique el voltaje de polarización, lo que podría reducir la ganancia del transistor. El circuito de la figura muestra un sistema de polarización más elaborado y más efectivo que el de la figura anterior con retroalimentación de emisor. Este circuito es muy similar al anterior, pero ahora el resistor RB es sustituido por un conjunto de R1 más R2 conectado entre tierra y VCC, con su puntual central conectado a la base del transistor. Este arreglo se conoce como polarización por divisor de voltaje con retroalimentación de emisor.
El propósito del divisor de voltaje es simplemente proporcionar un voltaje muy estable en la base del transistor, ya que este arreglo va conectado directamente entre tierra y VCC. Es decir, que con el divisor de voltaje evitamos que las variaciones de caída de tensión en RE influyan sobre el voltaje de base como ocurre con el circuito más simple que contiene RB en lugar de R1 más R2. Lección 7.3. Guía de estudio. A continuación te presentamos la evaluación de la lección 7.3 de tu curso de Electrónica Analógica. Contesta correctamente las siguientes preguntas. Continuación de la evaluación. Continuación de la evaluación. Continuación de la evaluación. Continuación de la evaluación. Ahora te presentamos la matriz de respuestas de las lecciones del capítulo 7 de tu curso de Electrónica Analógica. En esta columna podrás observar las respuestas correctas de la lección 7.3. Lección 7.4. Clases de operación. Clases de operación. Todos los circuitos que han sido descritos hasta ahora se polarizan para que la corriente de salida IC circule durante el ciclo completo de la señal de entrada. Como veremos en esta lección, si variamos los voltajes de polarización que se aplican a un circuito transistorizado, este operará en formas diferentes. Operación en clase A. Cuando un circuito transistorizado se polariza de manera que la señal de salida IC sigue paso a paso a la señal de entrada y esta corriente nunca deje de fluir, se dice que tal circuito está polarizado en clase A. La gráfica anexa muestra la corriente de salida de un amplificador clase A. Observa que, supuesta una señal de entrada tipo senoidal, la salida es también una señal senoidal, completa y amplificada. Esta clase de amplificación produce muy poca distorsión, por lo que se emplea para amplificar señales de audio, TV y cualquier otra que deba amplificarse y permanecer idéntica a la señal de entrada. Operación en clase B. Si el transistor se polariza para que en la salida exista solo medio ciclo de la señal de entrada, estará operando en clase B. ¿No es esto una clase de distorsión? Evidentemente sí, pero existe una ventaja. El transistor estará conduciendo solo la mitad del tiempo, permitiendo que se caliente menos durante su operación. En etapas de potencia, como las salidas hacia los altavoces de un estéreo, los transistores manejan corrientes de alto valor que producen mucho calor. Así que cualquier medida que reduzca este calentamiento resulta muy importante. Una forma de emplear amplificación clase B sin distorsión es empleando un arreglo conocido como push-pull, jalar-empujar, en el que dos transistores operan conjuntamente en clase B.
amplificando uno de ellos el primer medio ciclo y el otro el medio ciclo restante. Este circuito es mostrado en la figura superior. Operación en clase AB. Cuando un amplificador se polariza para que su corriente de salida fluya un poco menos que el ciclo completo, se dice que está operando en clase AB. Esta clase de operación busca mejorar la respuesta de un amplificador clase A en lo que se refiere al consumo de energía, pero evitando parcialmente la distorsión típica de la clase B. Nota que solo desaparece una pequeña parte del medio ciclo inferior. Operación en clase C. Cuando un amplificador se polariza para que su corriente de salida fluya solo una pequeña parte de uno de los dos medios ciclos de la señal de entrada, se dice que está operando en clase C. De la figura anexa se deduce fácilmente que la respuesta de esta clase de operación está altamente distorsionada, pues nada más aparece una pequeña porción de la señal de entrada que suponemos senoidal. ¿Para qué puede servir un amplificador de esta clase si la señal de salida solo es una pequeña parte de la señal de entrada? Expliquemos que cualquier señal que no sea senoidal completa en realidad está formada, aunque ello no sea evidente, por muchas pequeñas señales senoidales de frecuencia y amplitudes muy específicas y diferentes. Ello permite que un amplificador clase C pueda utilizarse para generar señales senoidales específicas, es decir, un amplificador de estos funciona como un multiplicador de frecuencias. Punto de saturación. Los amplificadores operando en clase AB, B o C producen una cantidad sustancial de distorsión. Aunque ello pudiera ser indeseable en ciertas aplicaciones como en las de etapa de salida en un equipo de audio, acabamos de ver que en ciertas aplicaciones la distorsión inherente a estas clases de operación tiene aplicaciones importantes en electrónica. La figura de la derecha muestra otro tipo de distorsión que resulta de polarizar en exceso un transistor, de tal forma que la salida sea mayor que la que puede manejar el circuito y los picos de cada media onda resultan recortados. En estas condiciones se dice que el transistor está operando en saturación. Lección 7.4. Guía de estudio. A continuación te presentamos la evaluación de la lección 7.4 de tu curso de Electrónica Analógica. Contesta correctamente las siguientes preguntas. Continuación de la evaluación. Continuación de la evaluación. Continuación de la evaluación. Continuación de la evaluación. Ahora te presentamos la matriz de respuestas de las lecciones del capítulo 7 de tu curso de Electrónica Analógica. En esta columna podrás observar las respuestas correctas de la lección 7.4. Lección 7.5. Acoplamiento entre etapas de amplificación. Acoplamiento entre etapas de amplificación.
En algunas aplicaciones, la ganancia de una sola etapa de amplificación no es suficiente, de tal manera que es necesario acoplar 2 o más etapas de estas en serie. Para hacerlo, debe escogerse algún método de acoplamiento que cumpla determinados requisitos, entre los que quizás el más importante sea el que los voltajes de polarización de una etapa no influya sobre los voltajes de polarización de la siguiente. Acoplamiento tipo RC. El circuito de la izquierda muestra 2 etapas de amplificación acopladas con un arreglo resistor-capacitor. El capacitor C acopla la señal de salida de Q1 a la entrada de Q2, pero impidiendo el paso de la tensión de corriente continua entre ambos transistores. Recuérdese que los capacitores permiten el paso de la corriente alterna, pero no el de la corriente continua. Acoplamiento por impedancia. Esta técnica es muy similar a la del tipo de acoplamiento RC, aunque en lugar del resistor de carga RL de Q1 se usa una bobina L. La ventaja de emplear un inductor L en lugar del típico resistor de carga RL es que la bobina ofrece muy poca resistencia al paso de la corriente de colector, consumiendo por lo tanto menos potencia. No obstante, se estará entregando un buen voltaje en la señal de salida, pues la bobina sí ofrece una buena resistencia-impedancia a las fluctuaciones de la señal de salida, lo que de acuerdo a la ley de Ohm incrementa la caída de tensión, es decir, el voltaje de la señal de salida de la primera etapa. Acoplamiento directo. Cuando la señal a amplificar es de muy baja frecuencia, no pueden emplearse capacitores ni inductores como elementos de acoplamiento, pues las pérdidas resultantes serían muy grandes, así que se hace imperativo acoplar directamente las etapas de amplificación. Ello es posible, pero sin olvidar que los voltajes de polarización de la primera etapa deben ser compartidos por la segunda. Existen varias técnicas para hacerlo, y el diseño de este tipo de sistemas debe ser muy preciso, pues, por ejemplo, nótese que R3 es a la vez el resistor de carga de Q1 y el resistor de base de Q2, y ello causará problemas si no se escoge cuidadosamente su valor. Acoplamiento por transformador. Una técnica más para acoplar etapas de amplificación es cuando se emplea el primario y el secundario de un transformador. Este tipo de acoplamiento tiene la ventaja del acoplamiento por impedancia, buena ganancia pero bajo consumo de potencia en el circuito de colector Q1, además de proveer un buen acoplamiento de impedancia entre ambas etapas transistorizadas. Observa además que el transformador provee un paso para las señales de corriente alterna, pero mantiene aisladas a las etapas en lo que toca a las tensiones de polarización. Quizá la principal desventaja de este tipo de acoplamiento es su volumen, peso y costo. Lección 7.5. Guía de estudio. A continuación te presentamos la evaluación de la lección 7.5 de tu curso de electrónica analógica. Contesta correctamente las siguientes preguntas. Continuación de la evaluación. Continuación de la evaluación.
Continuación de la evaluación. Continuación de la evaluación. Continuación de la evaluación. Ahora te presentamos la matriz de respuestas de las lecciones del capítulo 7 de tu curso de electrónica analógica. En esta columna podrás observar las respuestas correctas de la lección 7.5.